Al partir uno de nuestros hijos, su universo, eso por donde se movió, hizo, vivió, representada en sus cosas, toma un significado tremendamente diferente con respecto a lo que alguna vez fue. Cuando ellos vivían, cuando tu hijo o tu hija, mi hijo vivía, su cuarto, su habitación, el lugar donde pasaba más tiempo, o no, pues era un lugar más, en el sentido de que era el lugar que había que ordenar, había que limpiar, etc. Es decir, que ellos mantuvieran un cierto orden. Estoy hablando de Manry, mi hijo. De hecho, Manry, mi hijo, había puesto en la puerta de su sitio, de su habitación, se reserva el derecho de admisión, y además él le había puesto el nombre La Posilga. Y era un lugar muy particular, en el sentido, y estoy seguro que para sus hijos y sus hijas también no fue así, porque cada hijo tiene sus particularidades y se refleja en su universo, en ese lugar donde ellos, que les pertenece. Y no solamente el lugar, sino lo que les pertenece. En el caso de Manry, él desde muy pequeño había pues encontrado, o más bien había hecho cosas diferentes, me parece a mí, con respecto a los más chicos. Porque él, más que dormir en la cama que él tenía, él dormía en el piso. Y sus juguetes, sus cosas, y estoy hablando desde muy pequeño, las ponía en la cama y él dormía en el suelo. Bueno, nosotros decidimos en algún momento pues sacar la cama y solo dejarle un colchón donde sus cosas y él pues estaban juntos. Cuando Manry partió, todo aquello, toda esta historia, todo ese lugar tomó una dimensión muy diferente, una que jamás imaginamos que fuera a tomar. Y no fue poco tiempo el que duramos en regresar o intentar hacernos cargo de ese sitio, de sus cosas. Y por ello, sabiendo que es algo que nos mueve el piso, nos mueve el corazón, nos aprieta el corazón, convocamos a los mamás y papás de Abrazos de Esperanzas que nos enviaran un mensaje, que nos enviaran qué han hecho, cómo han enfrentado, qué han decidido hacer con las cosas de sus hijos, que para ustedes, mamás y papás, son o tienen un gran significado. Así es que hoy vamos a hablar de eso, de qué hacer con esas cosas, cómo disponer de ellas, si está bien dejárnoslas o no. Quizá debemos de decir que cualquier cosa que nazca del corazón, o cualquier forma de abordar esto que nazca del corazón y no del miedo, o de lo que digan otros, o de lo que crean otros que debemos de hacer, estará bien. Es decir, todo aquello que tu corazón te diga es lo que debemos de hacer, está bien que se haga. Y tengo que recordar que conozco mamás, conozco familias, que el lugar a donde están las cosas de sus hijos, su habitación, etcétera, sigue siendo la misma como cuando ellos partieron. Y eso, para quien enfrenta esto y está en los zapatos de esa mamá o de ese papá, lo puede llegar a comprender. Para ellos les funciona. En el caso de nuestro hijo, de Manry, ya él nunca más tuvo una habitación, y después de un cierto tiempo tengo que decir, bueno, les voy a contar, el cuarto de Elena, mi hija, y el cuarto de Manry estaban separados por una pared, y esa pared se quitó, se eliminó, y el cuarto de Elena pasó a ser, digamos, más extenso. Y eso se hizo, si no recuerdo mal, como al año y medio. Y se hizo más pensando en Lena que en nosotros como papás. Porque Lena no solamente pues es su hermana, sino más bien pues ella mantenía una relación quizá más extensa que nosotros, en el sentido de que vivía en una zona igual, y ellos pues disfrutaron mucho ese sitio. Y el haber quitado esa pared y el haber cerrado la puerta que entraba al cuarto de Manry nos ayudó muchísimo, tanto a ella como a nosotros. Y bueno, conozco mamás y papás que se han dejado llevar por lo que opinan las familias y han eliminado todo. Bueno, ya luego sienten que no debieron de haberlo hecho, etc. Y quizá este podcast debe de abogar porque nadie más que nosotros mismos debemos de tomar la decisión de hacer con todo esto. Y tengo que decir que nunca es un buen momento, nunca es temprano ni es tarde. Es decir, todo aquello que salga del corazón estará bien. Y si nunca hay tiempo para hacerlo, pues también está bien. También pensaría que hay que decir, siempre y cuando lo que hagamos no nos hunda más en el dolor. Así es que, bueno, me parece que hay que decirlo así.
lo que estamos haciendo está bien porque lo estamos haciendo lo mejor que podemos hacerlo. Y si aún no ha llegado el momento de disponer las cosas de tu hijo o tu hija, pues está bien que no haya llegado el momento. Y si aspiras en algún momento a ordenar, quitar, poner, etcétera, pues también está bien. Y aquí estoy recordando, creo que ya se los había contado en un podcast anterior, de una mamá que un día de tantos llegó ese momento en que ella sintió que debía entrar a la habitación, ordenar, limpiar, lavar las cosas del chico, disponer de algunas, etcétera. Y nos contaba que su mascota, su perrito, el perrito de su hijo, pues también había decidido no volver a entrar a aquel cuarto donde ese perrito prácticamente vivía con su hijo. Y el día que mamá decidió entrar, aquel perrito también ingresó a aquel cuarto y a partir de aquel día empezaron a tener una relación diferente con ese lugar y con las cosas que ahí mantuvieron. Así es que, bueno, a mí estas historias me parecen tan trascendentes en el sentido de que hasta seres no humanos son afectados, son impactados, se les mueve algo por dentro que tiene que ver con la partida o la nueva presencia de esos seres amados que, bueno, están en el otro lado de la vida. Muchos de nosotros tenemos la posibilidad de tomarnos año y medio, como les he contado hace un momento. Algunos, también como les citaba, pues no han tomado la decisión o han tomado la decisión de que todo queda igual. Algunos otros han tomado la decisión que aquel sitio lo convierten como una especie de museo, ¿no? Un lugar a donde exponen las cosas de sus hijos, etc. Y vuelvo a decir, todo eso está bien. Pero hay algunos que deben de disponer de las cosas porque así lo deben de hacer. Las circunstancias a eso más bien les exige que hagan esto. Y la historia que vamos a escuchar ahora, la mamá de Walter, Esther, nos comparte cómo vivió esto. ¿Qué hicimos con las cosas de nuestro ser querido que no está? Bueno, yo había escrito que fue doloroso tener que encontrarme con todas sus cosas a los 2 días de haber, ni eso, porque él alquilaba y ni bien falleció, nosotros le enterramos un domingo y el lunes nos entregaron las llaves, obviamente a la policía, porque como fue un suicidio, la policía del momento que se lo llevan en el cuerpo, que nos quitaron las llaves, entonces el lunes nos vinieron a entregar y bueno, ahí recién teníamos parte de la llave, pero bueno, ese día no hicimos nada. Al otro día nos fuimos con un camión y con gente que gracias a Dios nos dio una mano para poder bajar las cosas de un 6º piso. Y fue lo peor que me podía haber pasado, más allá de todo lo otro que yo ya venía viviendo. Encontrarme con sus cosas, ¿no? Con una heladera llena, su casa completa con todo, comida fresca en la heladera, toda una vida que todavía no entiendo cómo pasó, y tener que cargar todo para casa. Llegar a casa y no saber qué hacer con todo eso, ¿no? Porque todo dolía, de donde lo mires. Todo parecía que estaba tocado por él. A veces no querías lavar porque decías que no querías perder ni la huella digital que estaba en cada accesorio, ¿no? De cocina, de cama, de lo que sea. Pero tampoco se podía guardar sucio. Y no sabías por cuánto le ibas a guardar. Entonces lo que hice fue ponerme a lavar prenda por todas las prendas, todo lo que encontré, no quedó nada limpio, todo lavé, planché y le puse en cajas. Y así estuvo por el primer año. Cada vez que tenía que buscar un papel, no sé cómo dolía. Pero bueno, después del año ya llegó el invierno acá en Argentina y me acordaba que él tenía unos saquitos lindos, buzos largos, que a veces uno como querés, los buzos son cortitos, a veces la espalda, cuando uno se sienta y se agacha, entonces buscamos unos buzos con mi hija y nos quedamos. Y bueno, a eso yo la achiqué un poco, las mangas más que nada, porque eran muy largas para mí. Y así sentía como que bueno, lo tenía más cerca, por más que le he lavado, conserva su aroma.
conserva, y si no, yo sé que es de él, sé que es de él, pero hice quedar esas prendas que él usaba mucho, que él quería mucho, porque hay prendas que yo, cuando encontré su placar, ni las conocía, muchas prendas que nunca las vi puesto, pero habían bucitos que eran inconfundibles, de eso que decís, hay que operarlo de ese busito. Con esos me quedé, con 2 o 3 buzos. Mi hija también sacó, después saqué unas cosas que yo le había tejido de abrigo, que él usaba, bueno, eso también lo usé para mí. Y siempre con muchísimo respeto porque bueno, eran de él. Y todavía no regalé a mucha gente que me pidió algo, pero sí di unas zapatillas a un chico que viene a trabajar, que lo vi que no tenía calzado. Y dije, bueno, mi hijo estaría feliz si alguien que realmente lo necesita lo va a usar. Porque mi miedo es darle a alguien y que lo tire. Que diga, pero no son, ponerle de marca, yo qué sé. Y lo tire. Y eso es lo que me dolería. Entonces, ver bien a quién uno le va a dar esa cosa tan querida que es de tu hijo. Y así voy viendo que seguramente, bueno, mi hijo era flaco, y acá muchos también no le va. Por ejemplo, mi hijo mayor es mucho más gordito y no le va ni la zapatilla, porque mi hijo tenía un número 41, el otro tiene 40 o 39, entonces le es grande. Y bueno, seguramente ahora este invierno que estamos llegando ya acá, va a haber gente para podérselo dar, pero quiero dárselo en persona, es decir que no donarlo así a algún lugar donde después lo venden, donde después lo tienen tirado, donde no sé, no, darle a alguien que realmente necesite y que yo sé que lo va a usar. Eso habría que fijarse, digo, para mí, ¿no? Porque es algo que cuesta tanto soltar, y si lo vas a soltar que sea realmente por una causa muy buena. Así que eso sería mi experiencia y bueno, gracias por estar, gracias por ese abrazo que uno siente que te llega de algún lado. Y para ustedes lo mismo, porque yo sé que quienes están en esto es porque atravesaron esto, por eso lo pueden vivir y lo podemos sentir. Porque el que no atravesó esto no puede hacer nada, digamos, no puede decir cosas lindas, porque te dice a veces cosas que ya siempre todos escuchamos. Que, que claro, como no lo vivieron, quizás nosotros también antes éramos así. Después que atravesamos este momento, podemos ver desde otro punto de vista y ser mucho más cauto con nuestras palabras, con nuestras acciones, valorar muchas cosas que no valoramos antes, eh, ver desde el lado del arro roto, ¿no? Donde estamos, cómo actuamos cada uno, y cada opinión es tan respetable, porque yo digo, cada uno hace lo que puede con su dolor. Ojalá haríamos lo que quisiéramos, no, lo que podemos. Mi hijo jugaba a la pelota, yo todos los meses hice partidos, todos los meses juntando a sus amigos para ver cómo estaban. El primer año no perdimos un solo partido, todos los meses. Me encargaba de participar yo, de jugar yo, de armar el grupo. Después, bueno, ya fue un poco más esporádico. Uno ya se hace más grande, pero bueno, si yo los llamo ahora, seguramente el lunes, su cumpleaños a la noche, haremos una juntada, contaremos anécdotas, reiremos un poco de cómo lo conocieron, compartir algo rico que le gustaba y así como poner un poquito un parchecito al dolor. No hay otra. Y seguir apostando a la vida, dejando algo lindo a los que también le duelen, porque los amigos también perdieron su amigo, mis hijos perdieron a su hermano, y así todos perdieron algo al irse él, ¿viste? Así que, bueno, que tengan un excelente miércoles y nada, gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Gracias, Esther, por compartirnos esto tan significativo. Y bueno, decís palabras ahí con enorme profundidad. Todo dolía, por ejemplo. Ponerle un parchecito, ¿no? A ese vacío, quizá podríamos decirlo, al dolor.
Y todos tenemos que enfrentar, no sé, ese sinfín de cosas que se vienen, que muchas son materiales y otras son recuerdos, cosas que hacían, etcétera, ¿no? Bueno, yo diría que que cada día que pasa, que cada día que enfrentamos y logramos ir más allá de ese día es como una especie de milagro, porque esto de que un chico o una chica parta es gigantesco. Y ahora quiero mostrarles, y en anteriores ocasiones les he contado que Manri era muy creyente, no religioso, pero sí era muy creyente, creía mucho en Dios, en Jesús, en la Virgen María, y hablaba de aquello, escribía sobre esto. Y cuando entramos al cuarto de él, bueno, ahora les contaba que había solo un colchón y cosas que en el momento que entramos nos dimos cuenta que él ya había dispuesto de todo. Y quisiera recordarles, y para los que recién están viendo por primera vez este canal, Abrazos de Esperanzas, pues Manri, mi hijo, muere a sus 14 años en un accidente de tránsito, cuando es atropellado, cuando él y yo fuimos a darnos un paseo en bicicleta, y él había dispuesto de todo. Y cuando digo de todo, es absolutamente de todo. Prácticamente lo que dejó era lo que tenía un enorme significado para él, una caja que ya no tenía significado para él. Y esa caja ya luego les contaré qué se hizo. Pero ahora les voy a mostrar una imagen de un crucifijo que nos encontramos. Bueno, cuando lo encontramos tenía una cruz de madera. La verdad es que no sé qué se hizo esa cruz de madera, solo quedó el Cristo. Y esto es de las cosas que dispuse de ellas para dejarlas conmigo. Siempre aquí en este lugar a donde hago esto que hago para dar un abrazo de esperanza a todo aquel que se encuentre este video, pues está cerca de mí, con un enorme significado. Y quizá eso debiéramos de aspirar todos, ¿no? Que esas cosas realmente con significado de ellos nos abracen, no como una cosa, sino como un significado. ¿Qué hay detrás de ese algo que ellos apreciaban, más allá de la representación de su vida como un tiempo vivido, ¿no? Como una fotografía o demás? Así es que bueno, este crucifijo no sé hasta cuándo me acompañe, seguramente hasta los últimos días de mi vida, y ya después no sabré qué se haga con él. Y la verdad es que se vuelven cosas, ¿no? Porque son cosas inertes, cosas que si no tuvieran una historia por detrás, solo son cosas. Y también debiéramos en algún momento pensar en ello, reflexionar en que por supuesto la representación de nuestros hijos no debiera de ser una cosa, debiera de ser un significado. Hace un momento lo decía. Una aspiración sería que esto que dejaron nos haga bien, nos abrace. Ahora vamos a escuchar otra mamá. Desde Colombia nos habla y nos cuenta cuál fue su vivencia con respecto a las cosas de su hijo. Soy Melba de Colombia, madre de Mario César y de Steven. Mi Stevencito fue el que me trajo a este grupo hace 2 años y 10 meses. ¿Qué he hecho con sus cosas? Durante mucho tiempo su cuarto permaneció intacto, al igual que la ropa y todas las cosas. Después de algunos meses decidí mover la ropa. La reorganicé, la doblé, la ubiqué en otro espacio. Algunas cosas, algunas prendas de él las utilizo yo, pero la verdad no he regalado nada. Sus juguetes los ubiqué en la parte superior del closet. Tal vez algún día, en un futuro, se los regale a algún niño. Creo que ese momento pues todavía no ha llegado para mí. Eh, Sus cuadernos los tengo guardados en un cajón especial, al igual que los libros. Le creé una especie de altar con algunas fotos, 2 plantas naturales hermosas y allí a veces le prendo una velita. Con las fotos, realmente tengo bastantes fotos grandes alrededor de toda mi casa, dentro de mi casa. Y esas fotos quizás en un comienzo me hacían mucho daño.
Ahora, aunque me da mucha nostalgia, son mi gran compañía. Después de la partida de mi hijito, me quedé muy sola y ellas son mi gran compañía. Le creé también un cajoncito, lo decoré especial y en ese cajoncito tengo las cosas como más personales de él, su billetera, su cédula, su pase. Había aprendido a conducir 3 meses antes, eh, los carnets del colegio, sus dientes de leche, cosas así muy, muy especiales para él y para mí. Em, Le creé también en la parte externa de mi casa un jardín vertical en su honor. También eh, mandé a hacer como un libro con esquelas. Las esquelas son fotos de él y en ese libro voy escribiendo anécdotas, a veces cartas para de pronto desahogarme, cartas de agradecimiento a mi muñeco por el tiempo que me acompañó, eh, los dichos que él tenía, eh, como que a veces me da miedo que se me olvide algo y trato de plasmarlo todo. Y también los sueños que yo tengo y que de pronto a veces tienen otras personas y me cuentan. Cuando de la ropa, cuando yo uso ropa de él, le pido permiso y le digo que es para tenerlo más cerquita a mi corazón. Eso es lo que les puedo contar de lo que he hecho con sus cosas. Dos de las mamás que respondieron a este llamado, a esta iniciativa de participar, nos enviaron textos. Y bueno, con un gran respeto hemos hecho que ese texto se convierta en audio y ahora les compartimos el de Marta, mamá de Alejandra. Yo soy Marta, mamá de Alejandra, mi hermosa Alejandra, quien partió después de un atropello. Con el tiempo, fui aprendiendo a mirar sus cosas de otra manera. La ropa de Ale la regalé a mis sobrinas, aunque algunas prendas decidí dejarlas conmigo, guardadas como parte de ese amor que una madre nunca suelta del todo. Alejandra tenía muchos peluches. Poco a poco, también los fui regalando a niños, con el deseo de que aquello que un día fue suyo pudiera seguir dando ternura y llevar una sonrisa a otros labios. De alguna forma, sentía que su amor podía seguir caminando a través de esas pequeñas entregas. Sus cosas más íntimas las conservé conmigo. Sus dibujos, sus diplomas, sus títulos y esos recuerdos de su época escolar que hablan de su vida, de su paso por este mundo y de todo lo que fue dejando en nosotros. Algunos los enmarqué y los colgué en los muros de la casa, porque no quería esconder su historia, sino mantenerla presente, visible, acompañándonos. Pero Alejandra no está solo en sus cosas. Ella está siempre conmigo. La siento en el aroma del mar, en el aire, en el calor. La siento de muchas maneras, como una presencia que sigue habitando mi vida y mi corazón. Gracias, hermosa Alejandra. De seguido vamos a escuchar el testimonio de Lorena, mamá de Tiago, que nos lo mandó en texto y lo hemos pasado a audio con todo respeto. Hola, soy Lorena, de Bella Vista, Buenos Aires. Mi hijo Tiago partió hace 9 meses. Hace ya algunos meses guardé sus cosas más personales en una caja, porque me dolía mucho verlas por toda su pieza. En esa caja están sus anteojos, su cepillo de dientes, sus llaves, sus tarjetas y tantas otras cosas pequeñas que formaban parte de su vida diaria. También guardé allí sus documentos, papeles médicos, su libreta de vacunas y recuerdos de distintos momentos de su historia. Es una caja muy especial para mí. Siento que ahí guardo una parte de su vida. Con su ropa fui haciendo lo que pude. Algunas prendas las guardé, otras las doné y también uso algunas ropas de él.
sus hermanas también tienen algunas prendas de Tiago, como una forma de tenerlo cerca y seguir sintiendo algo suyo en nosotras. También ordené su cuarto. Cambié algunos muebles e hice una especie de cuadro donde voy agregando fotos de él. Es una manera de seguir mirándolo, de tenerlo presente, de ir construyendo un espacio donde su amor siga acompañándonos. Pero hay algo que todavía no pude tocar: su cama. Quedó hecha como cuando se fue. Me duele mucho pensar en desarmarla y todavía no estoy preparada para hacerlo. Soy Lorena, mamá de Tiago. Ahora toca contarles que, bueno, se me dañó el disco duro donde tenía todo lo de Abrazos de Esperanzas. Fue algo que se salió completamente de mi control y se perdieron, creo que un par de testimonios de dos mamás que nos enviaron sus videos, una un video y una un audio. Y bueno, a ellas mi gran disculpa de corazón, está fuera de mi control. E intenté a través del historial de WhatsApp encontrarlas, pero la verdad es que no lo hice, no lo pude encontrar. Nuevamente mis disculpas y bueno, intentaré que en el futuro no suceda esto. Quería contarles, al principio les hablé de una caja y hace un momento una mamá nos lo decía a través de su relato que ella había guardado las cosas de su hijo en una caja y Manri, antes de partir, 3 meses antes había hecho una gran caja, había dejado todo aquello que no le interesaba, lo había puesto ahí. Para Elena y para mí no fue un gran problema esa caja. Sabíamos que eran cosas sin importancia para él, pero para su mamá sí. Y esa caja estuvo con nosotros durante mucho tiempo. Durante años se mantuvo cerca y estaba ahí sin abrir, sin disponer de ella. El día que nos mudamos al lugar que actualmente vivimos, pues la mamá ya Deisita encontró lo necesario para disponer de aquello. Abrió la caja, lloró, encontró un juguete que le evocaba enormemente la niñez de Manri, dispuso de él en un lugar a donde tenemos las cosas de él y la caja la dejó ir. Bueno, cada cosa, supongo yo, deberá de tener su momento para dejarla ir. Y cada uno de nosotros sabrá cuándo es. Y cada historia es diferente, cada uno de nosotros somos diferentes. Y quiero contarles algo más. Hace unos días escuchaba la historia de una persona que se dedica a cuidados paliativos y hablaba de una mamá que puede ser usted. Y esa mamá en una ciudad en Londres, en un lugar en Londres, había hecho un negocio que se llamaba Forever 5. Su hija había muerto de 5 años. Y ella, en honor a aquella niña, había hecho aquel sitio donde prestaba sus servicios y mantenía el espíritu de su niña muy presente. Yo en diferentes ocasiones seguramente lo he dicho, aquí en Abrazos de Esperanzas, pero ahora lo repito, por siempre 14. Porque Manri siempre tendrá 14 años en nuestra vida, aquí, de este lado de la vida. Del otro lado de la vida es un espíritu libre, eterno, y ya los años no se cuentan. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Ruth, mamá de Carlos. Hola, me llamo Ruth, soy la mamá de Carlos Enrique, mi hijo de 26 años, que falleció una noche de domingo en su departamento debido a que hubo un cortocircuito en el sistema de cableado eléctrico y el humo lo intoxicó. No fue un incendio, pero el humo lo intoxicó y como había cenado se broncoaspiró. Entonces cuando me enviaron sus cosas, pues llegaron tiznadas. Todas sus camisas, sus prendas, sus objetos estaban tiznados. Definitivamente tomé la decisión de soltar y armé paquetes y tengo que admitir que los saqué a la basura porque en este caso para mí no representaba algo agradable el tener las cosas así. Me quedé con pocas prendas, 3 camisas, un peluche que él siempre traía. Y creo que hasta el día de hoy, que ya tiene 2 años de fallecido, para mí no representa
algo que me haya costado trabajo soltar, porque lo más importante que era su presencia, pues ya no está. Entonces, en mi corazón están los recuerdos, en mi pensamiento, en mi día a día está él, y las cosas para mí pasaron a ser secundarias porque no pude recuperar sus cosas. En realidad, él ya no vivía conmigo. Por ahí debí de haber empezado, ya que él se fue a estudiar y él trabajaba en la ciudad de Querétaro y yo vivo en Tabasco. Ese accidente fue un domingo, y pues estábamos muy lejos. O sea, era como, son como, no sé, es lejos, pues, de aquí de donde yo radico. Tampoco está en otro país, pero sí es lejos. Este, Conservo de él lo que yo tenía en mi casa, pero que una bici cuando él era un niño, cositas así, pero eso, lo fundamental es que sus cosas, hasta la edad que él partió y su nicho, pues estaba en la ciudad de Querétaro, y pues me desprendí de ellas. Un abrazo y saludos cordiales. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Keila, mamá de Dylan. Yo de primer momento, cuando llegamos de enterrar a Dylan lo enterramos en un pueblo en La Guajira y yo en ese momento vivía en Bogotá. Llegamos de enterrar a Dylan con su papá vive en Venezuela, pero él se fue conmigo. Y él lo primero que hizo cuando entró al apartamento fue decirme qué vamos a hacer con las cosas de él. Y yo tenía tanta rabia por lo que había pasado, por cómo habían pasado las cosas, por todo. O sea, yo en ese momento yo sentía era mucha rabia, mucha rabia, mucha rabia. Entonces yo le dije, no sé. Y pues lo miré y lo que sentí fue que él quería que yo le diera las cosas de Dylan. Sin que él me lo dijera, yo lo pude sentir. Entonces yo le dije, ¿te las quieres llevar? Y él me dijo, sí, dámelas, yo me las llevo. Y mi esposo y una de mis hijas empezó a recoger las cosas de Dylan, empezaron a recoger, pues se llevó, yo pensé en ese momento que se había llevado todo, pero no fue así. No fue así porque, como dije anteriormente, eso fue cuando llegamos de enterrar a Dylan, o sea, había pasado que no había pasado una semana. Mi esposo y mi hija le recogieron pues lo que estaba a la vista y él se lo llevó. Al llegar él a su destino, pues a Venezuela, su papá, que quería mucho a Dylan, agarró parte de la ropa de Dylan, algunos zapatos, algunas cosas, y hoy en día el señor las usa. Hace más o menos como va a ser un año, uno de sus primos pues me mandó a decir con su mamá que él quería que yo le mandara algo que hubiese sido de Dylan. Entonces, como te dije anteriormente, nosotros en ese momento pensábamos que habíamos dado todo y no fue así. Yo con los días me fui dando cuenta de que en la casa todavía había muchas cosas de Dylan, muchas cosas. Y yo no me armaba de valor para moverlas, para tocarlas. Yo lo que hacía era que todo lo que veía que era de él, lo iba guardando en el espacio que pertenecía a él, del closet. Y todo lo que veía por ahí que yo sabía que era de él, lo iba guardando. Y pues mis hijas, al verme hacer eso, ellas hacían lo mismo, ¿no? Ellas también iban guardando las cosas de Dylan en el closet. Algo que guardamos todavía hoy, mi hija menor, que es menor que Dylan, tiene una caja donde ella tiene guardado todas las cosas de Dylan que quedaron en ese momento, lo que fue su desodorante, su cepillo dental, sus cosas personales, sus corbatas. Ella tiene una caja guardada en su closet con todas esas cositas que quizás para otros no tengan ningún valor, pero para nosotras
siento que es como un tesoro, ¿no? Nosotros nos mudamos de ciudad y nos trajimos la cajita para donde estamos. Dylan era muy aficionado de Millonario, le gustaban mucho los equipos de fútbol y él tenía una cobija de Millonario que yo, cuando tuve el valor de recogerla, yo la recogí y la guardé. Ya Dylan tiene 29 meses que falleció y hasta el momento yo mantengo la cobija guardada sin lavarla. Hay una camiseta que también mantengo guardada sin lavarla, que la conseguí como que arreglando el cuarto, conseguí la camiseta, me di cuenta que no estaba lavada y la guardé. Eh, Tengo eso guardado como un tesoro, todavía me duele mucho verlo, no lo uso, lo tengo guardado, es algo que dejo intacto, o sea, el cubrecama lo dejo intacto, o sea, sin lavarlo, lo tengo guardado, no lo toco, no se usa. Y de donar, no me atreví a donar nada, quise que las cosas fueran muy atesoradas y pues sé que su abuelo atesora mucho las pocas cositas que a él se le dio. El primo también le mandé como cosas de ropa y sé también que las atesora mucho. Eh, como qué parte de mi hogar está como que es la parte especial de nosotras como familia, donde podemos recordar a Dylan diario, pues en la sala de mi casa, mi hija menor pintó un árbol en la pared, grandísimo, cubre toda la pared de la sala, y yo mandé a sacar muchos cuadros de Dylan con cada uno de nosotros, de Dylan con mi nieta, de Dylan solo, y hay un cuadro en especial que me hicieron como a mano, que está en el centro del árbol, y pues es como el espacio que tenemos para tener siempre a Dylan presente. Eh, mi primer pensamiento para hacer eso fue que como Dylan murió cuando mi nieta tenía 2 años, o sea, yo lo primero que pensé fue, no quiero que la niña olvide a su tío. Quiero que ella crezca viendo la imagen de su tío y recordando siempre a su tío. Entonces, fue más por eso que yo quise hacerlo, ¿no? A mis hijas les gustó la idea y pues me apoyaron y hoy en día tenemos un árbol muy bonito en la sala, que las hojas del árbol vienen siendo retablos de cuadro de Dylan con cada uno de nosotros. Eh, una vez escuché en una reunión que mi hijo no era un par de zapatos, que mi hijo no era una camiseta, que mi hijo no, como queriendo darle conciencia a los padres que perdemos un hijo. Y pues sí, yo pienso que Dylan no era la ropa que se ponía, que Dylan no era ese par de zapatos. Pero para un padre que ha perdido un hijo, creo que lo que queda de su hijo, pues muchas cosas se pueden atesorar. A Dylan le gustaban mucho las gorras. Desde pequeño yo lo acostumbré a usar muchas gorras, le combinaba toda la ropa con una gorra, entonces él se vestía y siempre tenía una gorra para combinar su ropa. Y como era mi único hijo varón, a mí me gustaba mucho comprarle gorras. Y Dylan tenía muchas gorras. Eh, Mi otra hija, la mayor, se quedó con algunas de sus gorras. Dylan le gustaban mucho las prendas, los anillos, las cadenas. Ellas conservan los anillos que Dylan usaba. Eh, y a los papás que hoy en día están empezando este duro camino, que no saben qué hacer, pues he tenido la oportunidad de que muchos papás me llaman y me dicen, Keila, ¿qué hago? Mira, ¿qué hago con las cosas de mi hijo? Pues tiene 3 meses, 5 meses, 6 meses y yo todavía tengo sus cosas ahí. Pues a esos papás siempre les he dicho que se den su tiempo, que se den su tiempo porque todo es al tiempo de uno, ¿no? Siempre les he dicho, permítete
permítete estar preparada, porque no es fácil. No es fácil. Yo, cuando mi esposo y mi hija le entregaron las cosas de Dylan al papá, yo pensé que él se había llevado todo. Como dije anteriormente, al pasar los días, los meses, yo me fui dando cuenta de que no, y todo lo iba recogiendo y lo iba colocando en un solo espacio del closet. Como a los 6 meses, 7 meses de haber partido Dylan, yo un día me dije, no, tengo que poder, y hoy voy a recoger todo lo que está metido en el closet y lo voy a guardar, porque pues no gano nada teniéndolo ahí metido en el closet. Y ese día pues me armé de valor, agarré un bolso y ahí empecé a meter las cosas que todavía habían de Dylan. Y empecé a recoger como todas esas cositas, boxer, pantalones, camisetas, bolsos que usaba él usaba muchos bolsitos de esos de lado. Y empecé a recoger todo en un bolso, pero no fue nada fácil. O sea, yo lloré, creo que lloré toda la tarde, toda la noche. Mientras que recogía sus cosas, lloraba, gritaba, me retorcía, abrazaba las cosas, volvía y lloraba. Pero yo en ese momento sentí que ya era el momento. Entonces, a todos esos papás que van empezando su largo camino, que se den tiempo, que se den tiempo, que no hagan las cosas a la ligera, que ellos mismos van a saber cuándo es el tiempo de recoger sus cosas. Ellos mismos van a saber qué hacer con las cosas, porque muchos papás a veces se desesperan y las regalan y después se arrepienten, o se desesperan y las botan y después se arrepienten, o se desesperan y las donan y después se arrepienten, o quieren salir como que de eso rápido para así calmar un poco su dolor, y no es así. No es así. Dylan tiene 29 meses que falleció, y en esta casa hay muchas cosas que son de él y creo que las vamos a conservar siempre. Entonces, a decirle a los papás que sí se puede, pero poco a poco, queriéndose mucho, teniéndose mucha paciencia, pensando bien, sin tomarse las cosas a la carrera. Esto es de tiempo, esto es de mucho tiempo. Y como le he dicho en otras oportunidades, es de voluntad, es de actitud. Tengo muchas fotos de mi hijo. Conservo todavía hojas donde están sus palabras, sus letras. Y como dije anteriormente, nuestros hijos no son la camiseta que se ponían, no son el par de zapatos que usaban, no son esa gorra que usaban, no. Ahí de pronto pudo quedar algo de su esencia, de su recuerdo. Nuestros hijos son y siempre van a ser nuestros hijos, y siempre van a estar con nosotros, y siempre van a ser parte de nosotros, así no estén físicamente, así no tengamos su ropa, así no tengamos sus zapatos, su cama, su closet. Siempre, siempre, siempre van a ser nuestros hijos y siempre van a ser parte de nuestra familia. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Yesenia, mamá de Tiffany, que con gran amor y cariño nos comparte lo siguiente. Ante la pregunta qué hice con las cosas de mi hija después de su partida, puedo compartir que ha sido un proceso profundamente personal y lleno de significado. Bueno, les cuento que he conservado en mi hogar y sobre todo en mi corazón muchas de sus pertenencias, sus uniformes, sus zapatos, sus perfumes, sus joyas y su estetoscopio, entre otros recuerdos que atesoro con amor y con un profundo agradecimiento a Dios y a la vida. Creo que por ahora mantenerlo cerca de mí forma parte de mi proceso de duelo y de la manera que sigo honrando su vida. Al mismo tiempo, también tomé la decisión de donar una parte de sus cosas al proyecto Casa del sacerdote Sandí, dedicado al rescate de perritos en condición de abandono.
Este gesto representa una forma de dar continuidad a los valores de amor, de servicio y generosidad que siempre caracterizaron a mi amada hija. Además, en mi hogar he creado un espacio especial, un altar donde honro su memoria y encuentro consuelo en su presencia espiritual. Con el pasar del tiempo, de los meses, este proceso también se ha transformado en acciones realizadas en su memoria, a lo que he llamado Huellas de Amor por la doctora Tiffany Solís. A través de estas iniciativas busco que su esencia, su vocación y su amor por los demás continúen presentes y, lo más importante, tocando vidas. Desde su partida he procurado vivir este camino desde la resiliencia, entendiendo que existe el derecho de caer, pero también la responsabilidad de levantarme y seguir adelante. La fe que en algún día nos vamos a volver a encontrar, y eso es lo que me sostiene. Y conservar parte de sus pertenencias me permite sentirla cerca, de una manera serena y profundamente significativa. A todas las que nos compartieron la forma particular en que enfrentaron qué hacer con todo eso que dejaron nuestros hijos, nuestras hijas, sus hijos, sus hijas, nuestra gratitud enorme. Vamos a seguir haciendo este formato que por mucho nos parece muy importante para la comunidad y para que cada uno de nosotros nos sintamos parte de ese abrazo de esperanza que nos damos los unos a los otros y nos apoyamos para seguir adelante. Queremos recordarte que tenemos una editorial, la editorial cooperativa Abrazos de Esperanzas, que puedes contar con ella si quisieras llegar a escribir tu libro de la historia, de la novela, de los cuentos, de todo aquello que está en tu corazón y que quisieras verlo hecho un libro. Podemos apoyarte. Por lo tanto, cuenta con nosotros. En el comentario puedes dejar y vamos a ir informándonos para que encuentres esa posibilidad. La otra es si quisieras tener un grupo de apoyo, mismo que para nosotros, para mí, para mi esposita y para muchos de los que has visto participar en Abrazos de Esperanzas ha sido la diferencia, podemos ayudarte a encontrarlo, ya sea virtual o ya sea presencial. En muchos de los países de América hay grupos presenciales y te podemos guiar para que los encuentres. Y si no fuera presencial, también hay grupos virtuales que, sin importar dónde estés, puedes hacerte parte de los mismos para recibir ese abrazo que es muy importante en este camino complicado. Para todos aquellos que vivan en Centroamérica y Suramérica, los invitamos a participar en Abrazos de Esperanzas. Hay poca participación en el sentido de que quisiéramos escuchar su voz, que nos cuente sus testimonios, ya sea a través de estas convocatorias que hacemos en este tipo de formato que recién están viendo, o que eventualmente puedan participar en un podcast de larga duración en que podamos conversar y conocernos mejor. Así es que invitados todos y con un gran abrazo les decimos cuídense mucho. Chao, chao.